importante porque ya se advierte exportaciones peruanas que están bajo riesgo. Aproximadamente 31% de las exportaciones nacionales se encuentran en amenaza debido justamente a los bloqueos en las carreteras. Leti Gómez ya está con nosotros. Ella es analista de estudios económicos de Comex Perú. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, más de 20 días desde que iniciaron estas protestas, solamente en enero, porque no estamos contando las que empezaron en diciembre, se sumarían más días todavía. ¿Cuál es el balance que se hace desde el gremio exportador a nivel nacional? Sí, efectivamente. Lo que nosotros hemos evaluado con cifras de la SUNAT es que, primero, entre enero y noviembre de 2021, se lograron exportar en el país más de 57.000 millones de dólares. De este monto, los departamentos del sur, entiéndase por Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Ica, Cusco y Puno, explican el 31% del total de las exportaciones. Entonces aquí entra el problema porque lamentablemente debido a las protestas, sobre todo a esta toma o los bloqueos de las carreteras, pues se está limitando el acceso de los productos desde el centro de producción tanto hacia los mercados como también hacia los puertos para poder salir al mercado internacional. Ahora, lo que nos estás diciendo, Leti, es que las regiones en el sector sur de nuestro país concentran de alguna manera, digamos, parte importante de las exportaciones a nivel nacional, agroexportaciones. De las exportaciones totales, efectivamente, sí, explican el 31% del total. Ajá. Ahora, ¿cómo se está, digamos, cuánto ingreso esto implica, por ejemplo, para regiones como Ayacucho, regiones como Puno, regiones como Cusco? Claro, por ejemplo, en el caso de Ayacucho estamos hablando de un promedio de 700 millones de dólares, que son los que se exportan anualmente, o se han exportado en este periodo de enero-noviembre, ¿no? Aún faltan todavía tener las cifras certeras sobre el periodo de diciembre, donde se espera pues que haya cierto impacto por las protestas que empezaron también en este mes. Ahora, lo que manejaba Comex me parece que entre enero y noviembre del año pasado había un crecimiento de 15.9%, casi 16%. Sí, hay un crecimiento del total de las exportaciones de un 5%. Ajá. Sin embargo, si vemos a nivel de algunos departamentos específicos, hay una caída. Por ejemplo, Apurímac las exportaciones de Apurímac cayeron en un 33% en el periodo enero-noviembre del año pasado respecto del 2021, ¿no? Entonces esto responde porque Apurímac, principalmente las exportaciones de Apurímac son tradicionales, concentran o explican por los envíos mineros, ¿no? Ajá. Entonces sí ha habido cierto impacto durante a lo largo del año los problemas que ha habido en el sector. Ahora, Leti, por favor, esta cifra que nos das y el rol importante, digamos, que tienen las regiones del sur con el tema de las exportaciones es indudable. Pero si de repente empezamos a desmenuzar qué tipo de actividades dentro de las exportaciones caracterizan a estas regiones, estamos hablando de qué tipo de exportaciones, minerales, agroexportación, productos, papa, arándanos, qué cosa, digamos, caracteriza a esas regiones y qué cosa es lo que venden, digamos, al mundo entero. Muchas gracias. Sí, es una muy buena pregunta porque acá debemos de tomar en cuenta algo muy claro, que la minería es un sector bastante importante dentro de la canasta exportadora del país y particularmente de las regiones del sur. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es pues una creciente llegada de las agroexportaciones del sur. Para el caso de Arequipa, por ejemplo, estamos hablando de productos como alcachofa, en el caso del Cusco, productos como maíz, cacao, paltas, que han logrado salir al mercado exterior, producto de esta apertura comercial que tenemos como país, ¿no? Entonces, si bien hay una importancia del sector minero, también lo ha habido del sector agroexportador. Ahora, debemos recordar que la importancia de las exportaciones mineras no quedan ahí, no quedan en los envíos, sino también en cuáles son los réditos que llegan a los gobiernos nacionales, subnacionales, producto del canon sobre canon que se pagan mensualmente hacia las entidades públicas, ¿no? Quienes deben traducir estos recursos en bienes y servicios públicos para la población. Ahora, con esta situación complicada de los bloqueos de carreteras y demás,
¿Tienen ustedes las cifras de cuánto está perdiendo la región Puno, por ejemplo, la región Madre de Dios, por ejemplo, que ahora está prácticamente desconectada, que el combustible no está llegando, que está carísimo y que en algunos casos llega a costar 200, 250 soles un balón de gas de 10 kilos? ¿Cuánto dinero, digamos, se mueve en esas regiones? Sí, nosotros todavía no tenemos las cifras oficiales de SUNAT que nos dé cuenta de cómo ha sido el movimiento en el mes de diciembre, como para poder calcular cuáles han sido estas pérdidas, pero sí se espera que se haya reducido el monto exportado, el movimiento comercial en estos departamentos. Ajá. ¿Cómo impacta, digamos, esta situación al peruano de a pie? Leti, que vive justamente en estas zonas al sur de nuestro país, porque probablemente unos dirán, pero bueno, o sea, las exportaciones, las agroexportaciones, Valeria, no tienen nada que ver con mi día a día, pero hay un efecto, efectivamente, y ¿cómo se traduce esto? Sí, mira, en realidad no solamente es hablar fríamente de las exportaciones o los montos, sino la cadena detrás, la cadena económica detrás de un producto que llega a la mesa, a una mesa internacional, ¿no? Por ejemplo, en el sector de las paltas o el cacao, son pequeñas unidades agricultoras en muchos casos que se dedican a producir para poder llevar sus productos hacia el exterior. En el caso de Arequipa o Cusco, muchas de ellas, por ejemplo, muchas MIPES se han dedicado a la exportación de textiles y estos rubros han tenido un crecimiento bastante importante. Nos estamos hablando de pequeñas empresas también, no solo la gran empresa, pequeñas empresas que están sustentadas por familias, las cuales se están viendo afectadas debido a estas protestas. ¿Qué tan grande es la presencia de las pequeñas empresas en el mundo de las exportaciones, Leti? Sí, si evaluamos en montos, claramente la gran empresa concentra el grueso del presupuesto. Sin embargo, si vemos a nivel general por número de empresas, las MIPES explican un poco más del 50% del total de empresas que hay en el país, exportadoras. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando con esos productos que no están saliendo? Es decir, que no se están exportando, que probablemente las cajas y cajas de arándanos o de mango, o de plátano o de palta no está llegando a los puertos, no está entrando, digamos, a estos contenedores de metal y no se están enviando, digamos, a países como China, como Estados Unidos? ¿Dónde se están quedando? ¿En las carreteras o de repente se están distribuyendo en los mercados o en los puntos de abasto? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, lo que tenemos acá es que muchos de los productos, si no llegan a los puertos para poder ser enviados a otros países, pues algunos se están tratando de vender en el mercado nacional, pero recordemos que es una gran cantidad de productos que han sido demandados, o mejor dicho, invertidos para poder ofrecerse a otro precio en el mercado internacional, ¿no? Entonces sí hay un efecto, si no logran ser vendidos, ya hemos visto varias imágenes y demás, que esos productos llegan a perderse. Es una inversión perdida por parte del productor, quienes han dado un capital inicial que no lo pueden recuperar, lamentablemente. Por otro lado, también hay compromisos comerciales que se tienen que cumplir, ¿no? Incluso hasta el más pequeño productor ha firmado probablemente con alguna empresa en China o en Estados Unidos para enviarle las cajas de mango, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es la consecuencia de esto también? Que es otro ángulo, otra arista, digamos, de este problema que es bastante amplio. ¿Cuáles son las consecuencias allí? ¿Son multas que se tienen que pagar? Lamentablemente el peso cae acá solamente en los productores, ¿no? Quienes van a tener que perder el monto invertido y por ende si ya han sido productos o compromisos, como tú muy bien lo decías, que se han pactado antes de, Exacto. entonces se va a tener que cumplir, los productores van a tener que cumplir para devolver o demás. Es decir, quien asume las consecuencias, los platos rotos son los agricultores, son las personas que están trabajando la tierra, ellos se llevan la peor parte. Las pymes exportadoras, las personas que trabajan en estas pymes exportadoras, muchos de ellos también agricultores, es verdad. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos trabajadores son? El universo. No tenemos un dato exactamente, pero como te decía, del total de empresas exportadoras, más del 50% son pymes, no son pequeñas. Clarísimo, clarísimo, lamentable la situación. Entonces, Leti, muchas gracias. Leti Gómez, analista de estudios económicos de ICOMEX.